Muy bien. Entonces, buenas estudiantes, ¿cómo están? Espero verlos muy pronto. Ahí vamos a hacer una pequeña explicación para poder solucionar los puntos 3, 4 y 5 de la guía de matemáticas y optativas. Hoy vamos a explicar sobre el tipo de ángulos. Aclarando primero qué es un ángulo. Ángulo es el espacio que se forma entre dos líneas rectas que se unen a través de un punto llamado vértice. Bueno, un punto llamado vértice. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo acá, supongamos que yo tengo acá este transportador. El transportador se utiliza para medir ángulos. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí tenemos, supongamos que este es el lado inicial. ¿Sí? Recuerden que para yo poder construir un ángulo es necesario que tenga dos líneas rectas. Esta es la línea inicial, base, y una línea final. Y ese espacio entre esas dos líneas que voy a llamar ángulo. Por ejemplo, si yo coloco aquí la, si se dan cuenta, 90, acá arriba está 90, ¿verdad? Lo podemos apreciar acá arriba, 90. Si yo utilizo el transportador y mido este espacio que hay desde el lado inicial hasta el lado final, que es medir esto, medir es contar, ¿sí? Y hasta llegar acá, donde termina el lado final, ese ángulo de ¿cuánto? 90 grados. Ese es el espacio que hay acá. A eso es lo que nosotros llamamos ángulo. Este ángulo que se forma de 90 grados se llama ángulo recto. Esto es lo que es un ángulo recto. Es decir, un ángulo que mide 90 grados, utilizando el transportador. Muy bien. Ahora, este punto de referencia es vital para poder entender lo que es un ángulo agudo y un ángulo obtuso, ¿cierto? Ahora, muy bien. Vamos a hablar primero de los ángulos agudos, ¿cierto? Venimos acá. ¿Qué es un ángulo agudo? Entonces, un ángulo agudo es todo ángulo que es de medida menor a 90 grados. Es decir, si yo tomo el transportador y lo coloco así, yo tengo el lado inicial, ¿verdad? Entonces, todos los ángulos que se forman menores a 90 grados lo vamos a llamar ángulos agudos. Todos estos ángulos, vamos a ponerlo acá, de acuerdo a la medida, ¿se dan cuenta? Todos estos ángulos, vamos a tomar la medida que está aquí, en la parte inferior, 80, 70, 60, 50, esos son ángulos, ¿sí?, que van disminuyendo en este sentido, ¿sí? Todos estos ángulos que vamos a colocar unos ejemplos, supongamos que yo cojo este punto y señalo este ángulo que es de 70, ¿verdad? Y también señalo este que está aquí, que es de 40, y señalo este que está aquí, que es de 10, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí. Bueno, me dio fue 20. Ok, entonces, ¿qué estoy formando aquí? Ángulos. Lado inicial, lado final. ¿Ángulo cuánto es? 20, tal como me indica nuestro instrumento de medida, que es el transportador. ¿Cuánto mide de aquí a acá? Lo que me indica aquí, 40. ¿Cuánto me mide de aquí hasta aquí este ángulo? Mide 70. Todos esos ángulos que acabo de hacer, todos esos ángulos que están antes de 90 grados o son menores de 90 grados, son ángulos agudos, ¿cierto?
Es decir, si yo tuviera, supongamos que yo dibujo aquí un triángulo. Vamos a poner un dibujo, vamos a regarlo acá bien. Voy a dibujar un triángulo. Supongamos que este es el lado inicial. Y coloco aquí otro lado y aquí otro lado. ¿Sí? Entonces, supongamos que me preguntan, ¿este ángulo que está aquí es agudo? Pues sí, es agudo. ¿Por qué? Porque si yo considero que este es el lado inicial, yo me doy cuenta de que este espacio de aquí hasta acá, si utilizo el transportador, me va a dar menor a la referencia que habíamos dicho. Va a ser menor a 90 grados, que sería el espacio que va de aquí hasta aquí. ¿Perdón? Hasta aquí, perdón. Esto no. Entonces, este ángulo que está en color verde es un ángulo agudo, porque es menor a 90 grados. Muy bien, esos son ángulos agudos. Todos estos ángulos que están a la derecha de 90 son ángulos agudos. Muy bien. Ahora miremos la situación contraria. ¿Cuál es la situación contraria? Es que, ¿qué pasa cuando el ángulo que se forma al unir dos líneas rectas se pasa de 90? Aquí sería ¿cuánto? 100, ¿verdad? Aquí está 100. Voy a colocarlo aquí. Sería 100. Este espacio que está aquí, entonces, ¿mide cuánto? 100, tal como lo indica el transportador. Este ángulo mide 100 grados. Ahora, si me dan otro ángulo con el mismo lado inicial, supongamos que el lado inicial sigue siendo este. Lo voy a poner ahorita amarillo. Y el lado final, supongamos que coincide con 140 grados. Vamos a ponerlo así, aquí. Entonces, ese ángulo que acabo de hacer, ¿cuánto mide? Mide la distancia de aquí a acá hasta aquí. ¿Qué me indica qué? ¿Qué número está aquí? 140 grados. ¿Cierto? Ese ángulo es mayor a 90 grados. Entonces, cuando un ángulo, así representa un ángulo, esto significa ángulo. Cuando un ángulo es mayor a 90 ¿qué? Grados, véanlo en cuenta, todo lo que está aquí a la izquierda, en este sentido, son ángulos mayores a 90 grados, ¿verdad? Aquí está 91, 92, 93, así sucesivamente 100, 140, 180, 200, 240, 250 y hacemos todo el giro hasta completar los 360 grados, ¿verdad? Entonces, todos esos ángulos que están a la izquierda de 90 grados, todos esos ángulos son ángulos obtusos, ¿sí? Mayores a 90 grados, ¿cierto? Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo acá este triángulo, ¿verdad? Supongamos que tengo este con ese lado inicial y con este otro lado. Vamos a verlo aquí. Queda bien acostadito. ¿Listo? Este es un triángulo. Triángulo A, B y C. Si me preguntan, si el profesor me pregunta, este ángulo que está aquí, este espacio que está aquí, ¿es un ángulo obtuso? ¿Sí o no? Entonces yo para eso utilizo el transportador o me doy cuenta de la siguiente forma. Yo sé que este es el lado inicial. Si yo colocara el transportador, ¿verdad? Si yo colocara el transportador, vamos a colocarlo aquí.
Si yo colocara el transportador, si yo colocara el transportador, vamos a suponer que tengo el transportador acá, ¿sí? Aquí está. Pues si yo colocara esta línea aquí, yo sé que esta línea que está aquí es la inicial, esta que está aquí. Entonces, ¿cuánto marca entonces este otro punto? Este que está aquí. Entonces, más o menos, esto daría, vamos a bajar un poquito más, vamos a ponerlo aquí. Más o menos, yo calculo que estaría entre 160 y 170, ¿sí? Que es lo que me indica el transportador. Entonces este ángulo más o menos que estaría como en 365, vamos a ponerle 165 para ser exacto, 165 grados. Sí, ¿cierto? Eso porque utilicé el transportador. Sin embargo, yo también puedo saber si es obtuso haciendo lo siguiente. Yo sé que aquí está el lado inicial, que este que está aquí, ¿cierto? Este es el lado inicial. ¿Cómo sé que es obtuso? Pues yo sé que aquí está el ángulo de 90 grados. Vamos a puntearlo aquí. Y me doy cuenta de que este ángulo que está acá se pasa. Miren, no llega aquí, sino se pasa. Miren dónde llega hasta acá, el lado final. Entonces nos damos cuenta que ese ángulo es mayor a 90 grados. Entonces, todo ángulo que sea mayor a 90 grados se llama ángulo obtuso. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a dar acá el ejercicio. El ejercicio vemos este punto aquí donde está la figura. Entonces me preguntan por los ángulos obtusos internos, ¿verdad? Y cuáles son los ángulos agudos internos. Entonces voy a mirar acá este triángulo y ahí hay un rombo y determinar cuáles son agudos y cuáles son obtusos. Si yo moviera esta figura, la girara, pues me daría más rápidamente cuenta de qué tipo de ángulo es, ¿sí? Por ejemplo, este ángulo que está aquí, supongamos que utilizamos el transportador, ¿verdad? Este es el lado inicial, ¿sí? Si fuera un ángulo 90 grados, de la línea esta línea debería estar aquí, pero no está aquí, está antes, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta línea está antes. Vamos a ponérsela en rojo para mostrarles esta línea que está aquí. Por lo tanto, este ángulo que está aquí es agudo, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí, todos son agudos. Es decir, vale menos de 90 grados. Si ustedes pueden apreciar estos triángulos que están aquí, vamos a llamar a este triángulo, vamos a mirarlo acá. Si damos cuenta, este triángulo, llamarlo 1, voy a llamarlo 1, 2, este ángulo 3 y este triángulo 4, si se dan cuenta son iguales. Y si se dan cuenta son triángulos equiláteros. Recuerden la palabra el prefijo X significa igual. Equilátero, igual lados, igual ángulos. Entonces, si nos damos cuenta, estos que están aquí son ángulos agudos, estos son ángulos agudos. Estoy señalando los ángulos agudos.
este es agudo, este también es agudo, porque son triángulos iguales. Este es agudo, 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 este es agudo. Solamente nos queda entonces mirar este ángulo que está aquí, también es agudo, ¿cierto? Y este ángulo es igual a este, también son agudos. Entonces nos falta determinar si estos ángulos que están acá son obtusos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues miramos nuevamente la figura. La figura. Vamos a voltear la figura. La ponemos así. Entonces, vamos a mirar si estos ángulos que están aquí son obtusos. Entonces, si yo coloco la regla así, este sería el lado inicial, ¿verdad? Si fuera agudo, pero si fuera recto, esta línea que está aquí debería estar acá, porque es un ángulo 90 grados, pero está hacia izquierda. Por lo tanto, ese ángulo que se forma acá, de aquí a acá, que es el amarillo, ahora es verde, es un ángulo mayor a 90 grados, por lo tanto es obtuso. Lo mismo ocurre con este ángulo que está al frente, que tiene color amarillo y que ahora le pongo color verde. Significa que esos dos ángulos son obtusos, mayores a 90 grados. ¿Listo? Ya contestamos a este primer punto, que hace referencia a ubicar dentro de estas figuras geométricas los ángulos internos agudos y los ángulos internos obtusos.